Vamos a la palabra de Dios, Salmo 119, versículos 130 al 136. Salmo 119, 130 al 136. Si ya lo entienden, vamos a leerlo todos juntos. Dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con lo que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoreará de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de aguas descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Amén. Hoy el título es La visión de Dios para los cautivos. Cada 2 semanas estamos compartiendo el mensaje específicamente para el campo de las adicciones en el campo de Latinoamérica. Hoy el título, como ven, es Cautivos. Cautivados, cautivos no solamente es un problema, ¿no? Son categorías de diferentes maneras al que se manifiesta el problema espiritual. Por eso, en la introducción queremos ver algo antes de entrar al contenido. La época donde Israel estaba espiritualmente dormido y la lámpara de Dios, la luz de Dios, estaba ya casi así, apagada, ¿no? Pero un joven llamado Samuel fue llamado en ese tiempo, en el lugar correcto, en el lugar más necesitado. Estaba junto al arca del pacto, ¿no? Para el campo de las adicciones, para el adicto, el exadicto o cualquiera que está padeciendo de una obsesión, lo más importante para esa persona que es, ¿dónde está ahora mismo esa persona? ¿Está dentro del culto? En otras palabras, ¿dentro de la palabra? ¿O fuera del culto? Fuera de la palabra. ¿Está dentro de Cristo o está fuera de Cristo, ¿no? Pues la realidad de hoy no es muy diferente, ¿no? Cuando decimos adicciones, podemos pensar específicamente en Latinoamérica son drogas, ¿no? Pero también está el alcohol, está la pornografía, apuestas o cualquier dependencia se conlleva una adicción, ¿no? En otras palabras, están apagado la luz espiritual y esto está cegando los ojos de la siguiente generación. ¿Por qué nuestras generaciones jóvenes están más en adicciones que no pueden ya salir? Es porque no desean estar en la palabra, no desean escuchar el evangelio, ¿no? Porque la adicción es un problema espiritual. Como están entenebrecidos, no desean escuchar el evangelio, ¿no? Ustedes lo han confirmado en el campo, ¿no? Por eso es que ustedes no pelean con eso. Ustedes tienen que tener la batalla espiritual. Por eso, como Dios levantó a Samuel para restaurar su voz en el medio del silencio, Dios sigue levantando hombres y mujeres para anunciar la única solución, que es Cristo nada más. Veamos en el contenido. Ver la realidad espiritual detrás de la adicción. Ver la realidad espiritual detrás de la adicción. La raíz de la adicción no es química. Muchos están ahora enfocándose que es el cerebro,
cómo, por qué. La adicción es cómo funciona, cómo tu cerebro reacciona a eso. Lo ven como una química, ¿no? Pero la adicción no es una química, es un problema que deriva de lo espiritual. Y eso lo vemos en Efesios 6:12. Nuestra batalla, nuestra pelea no es con carne ni sangre. ¿Es con qué? Con esas autoridades, esas potestades. ¿De quién? Del mismo Satanás, diablo. Y las tinieblas, ¿no? La palabra muestra que desde la caída del hombre, Génesis capítulo 3, la humanidad vive bajo oscuridad, división, obsesión, opresión, maldición. Pues las adicciones son una de las cadenas más visibles de esa esclavitud invisible. Lo repito, las adicciones no son una de las cadenas más visibles de esa esclavitud invisible. Por eso es que el campo de las adicciones no lo podemos tratar como algo especial. Es el problema de cualquier ser humano. Porque cuando vemos la realidad espiritual detrás de la adicción, vemos la estrategia de las tinieblas ahí. Porque vemos acá que las tinieblas utilizan las adicciones para crear una corriente diferente. Satanás roba la capacidad ¿de qué? De disfrutar lo profundo de Dios. ¿A qué me refiero aquí? Hasta el creyente, Satanás se engaña para que diga, con eso es suficiente. No vayas más allá. No necesitas cambiar, salvar a la persona adicta al lado tuyo. Haz que el otro se encargue. No necesitas orar por ellos. Ora por ti mismo nada más. Satanás engaña al hombre, hasta el creyente, para que no piense que puede disfrutar las profundidades de las cosas de Dios. Y Satanás roba la capacidad de disfrutar de lo profundo de Dios y la sustituye ¿con quién? Con placeres momentáneos. Placeres momentáneos. Asimismo también tentó Satanás a Jesús, ¿no? Y los esclaviza con eso. Pues los que comienzan como escape terminan ¿en dónde? En prisión. Quisieron escapar con esas drogas de su soledad, de su herida, de su tristeza. Pero en fin se volvió ahora su prisión. Por eso estamos claros que el problema de la adicción pensamos que podíamos haber salido, resolver eso, pero en fin nos emprisiona. ¿Por qué? Porque no es un problema físico. Es una estrategia de las tinieblas. Una estrategia es un sistema al cual tú no ves, pero va cambiando esa corriente de esa persona. Por eso las personas dicen, una vez no hará daño, pero el estado espiritual de esa persona una vez es todo ya. Por eso ahora vemos jóvenes de temprana edad que están sufriendo y ya se ve que están sufriendo mentalmente más y más y se nota más rápido, ¿no? Antes no se veía mucho eso, ahora es más claro. La mayoría de los jóvenes están tomando medicinas para controlar sus problemas mentales. En otras palabras, no tienen una solución de su problema mental, están solamente oprimiéndolo, suprimirlo. No lo deja que salga, ¿no? ¿Cómo van a ayudar a esta clase de personas si no sabemos que ahí detrás de eso hay una estrategia de las tinieblas? La estrategia de las tinieblas, en fin, es conllevarte a una prisión y destruirte ahí. Por eso, la visión de Dios para los cautivos es muy importante.
¿Qué significa esto? Así como Samuel recibió la revelación sobre el colapso de la casa de Elí, Dios nos hace ver que las estructuras humanas no podrán salvar a un adicto. Las estructuras humanas no podrán salvar al adicto. Ustedes escucharon en la reunión, ¿no?, que en Japón tiene el mejor sistema para los adictos a las drogas, pero se envasan solamente a la estructura y no ven la siguiente generación. Solamente se enfocan en ¿qué? En los recuperados, en los drogadictos nada más, y no ven más allá. Ahí está el límite de una estructura humana. Pero nosotros que nunca hemos pasado por una adicción a las drogas, ¿podremos salvar a alguien que está adicto a las drogas? ¿Ustedes piensan que es posible? Si ves la realidad espiritual de las adicciones, sí. Si no lo ves, no. Pues eso solamente es cambiar un poco la perspectiva de ver las adicciones. Y específicamente en campo de Latinoamérica serían las drogas, ¿no? Pero antes que esa persona llegara a ese estado, tenía un estado al cual lo conllevaba a ese estado, ¿no? Poder ver eso es el comienzo de dar la sanidad correcta para este campo de las adicciones. A veces pensamos que los pequeños niños, ¿qué van a pensar sobre las adicciones? Tienen un estado al cual va a conllevar a las adicciones. Es lo mismo que estar adicto a algo, pero solamente que físicamente no saben cómo expresarlo. Pero más crecen, su ojo se abre y lo toman, ¿no? Por eso desde pequeño tienen que ayudarles a prevenir espiritualmente las adicciones que provienen de las heridas, de las ataduras de las tinieblas y las estrategias de las tinieblas. Tienen que hacerles saber eso. Esa es la prevención espiritual para el campo de las adicciones. Segundo punto grande. Permanecer donde Dios habla para recibir dirección. Para recibir la dirección. Cuando yo estaba ordenando esto, me di cuenta que las personas adictas menos saben recibir dirección. Siempre están por todos lados. ¿Cierto, no? Por eso tenemos que ayudarles que permanezcan a donde Dios habla para recibir la dirección. Porque un adicto cuando sana se va a otro lado. Y lo voy a compartir aquí. La liberación empieza con cambio de estado, no con esfuerzo. Tu estado espiritual tiene que cambiar primero. Tu identidad espiritual tiene que cambiar primero. La persona dice, yo creo en Dios. Eso no es cambiar la identidad. ¿Por qué crees en Dios? ¿Quién te sacó de ahí? Tiene que confirmar eso. Porque dicen que sí, Dios me sanó, pero no saben quién es Dios, quién es Cristo, por qué Cristo lo sacó de ahí. No saben ni la idea de eso. Y andan afuera diciendo que Dios me sanó. Tienen que ayudarlos a que sepan qué es ese estado espiritual nuevo que tú tienes, esa identidad también. El adicto que quiere ser libre, pero debe estar dentro de la palabra. Cuando el adicto ya es libre, ¿qué tiene que hacer? Estar dentro de la palabra. ¿A qué me refiero? Es incluso antes y después de un cambio. Porque vemos que los adictos, cuando hay un cambio, cambian por todos lados. Pero ser libre significa que aunque hay un cambio, siempre está ¿dónde? Aquí.
Y tienen que continuamente ayudarlos que sepan esto. Enraizar en la palabra continuamente. Porque la palabra trae luz y discernimiento, ¿no? Y cuando la palabra se abre, ilumina lo que la oscuridad oculta. Las mentiras que sostienen las adicciones, las heridas que alimentan el consumo y el engaño que impide ver la esperanza. Así está el adicto. Por eso la posición espiritual correcta produce la voz correcta. La posición espiritual. Esto significa, ¿qué tienes tú en el centro de tu corazón? Esa es tu posición espiritual. Y de ahí sale la voz correcta. En otras palabras, lo que decimos testimonio. Si tú deseas estar en la palabra, tu testimonio va a ser la palabra. Si tú piensas que tú sanaste y porque hiciste esto y tal aquello, eso va a ser tu testimonio. Pero el adicto, en fin, que ha salido de cualquier cosa que tal vez fue imposible, su único testimonio tiene que derivar ¿de dónde? De la palabra. En otras palabras, tienen que proclamar el evangelio en su testimonio, no hablar de cómo salieron de ahí nada más. A los jóvenes que ustedes están tratando, enséñenle eso, háganle saber eso. Tercero, responder al llamado para sanar y liberar a otros. Responder al llamado para salvar y liberar a otros. La sanidad personal es el inicio de un llamamiento mayor. En otra palabra, que tú sanes de esa adicción no es lo mayor. Hay un llamamiento mayor después que tú has sanado. En 1 Samuel 1:20 dice que todo Israel reconoció ¿a quién? A Samuel. Tu llamado mayor es levantar ese altar. ¿Dónde? En tu familia, en tu entorno, en tu comunidad y en tu generación. Ese es el mayor llamado. Tiene que ayudar a los que han salido de sus adicciones por gracia a que tengan un llamado mayor. Que no terminen solamente de que fueron sanados y eso fue todo. Por eso, ahora, si tenemos ese llamado de un adicto, ahora somos sanadores. No es que yo sano al otro, es imposible, sino que lo que yo poseo, te doy. Y ahí que el cojo fue levantado, ¿no? El cojo representa el hombre separado de Dios. No representa físicamente que solamente estás cojo. Por eso, ¿de adicto a qué? A un sanador. A sanador, en otras palabras. Por eso, ustedes tratan con adictos, ¿no? Hablen palabras que construyan su futuro. ¿Qué clase de futuro? Un futuro que Dios preparó. No hablen solamente palabras para el hoy de ese adicto, sino palabras que construyen el futuro de Dios en ellos. Proverbios 18:21, ¿no? Las palabras nuestras tienen ¿qué? Poder. Pero yo escuchaba y me decían que en los centros de rehabilitaciones tratan a los adictos como si fueran animales y hablan feísimo ante ellos. Pero nosotros, cuando nos encontramos con una persona que está en una clase de adicción, tenemos que hablarle a que construya el futuro de Dios en ellos. Ya saben qué es eso, ¿no? Así es que tus palabras, en fin, como hijo de Dios, respaldada por el Espíritu Santo, cambiará y sanará lo que está mal sellado, enraizado y como naturaleza.
Conclusión. La visión de Dios para los cautivos no es simplemente que dejen de consumir, sino que sean totalmente libres en Cristo. Libres en Cristo. Hay una persona que dice, si Cristo terminó todo, ¿por qué todavía tengo problemas? Entonces se responde, antes que creyeras en Cristo, tú y el problema era. Pero ahora que aceptaste a Cristo es tú, el problema, pero ahora Cristo contigo en el problema. Esa es la diferencia. No es que el problema va a desaparecer, sino ahora quién está contigo es la esencia del cristianismo. Para el adicto es eso también. No es que deje de consumir, sino que ahora dentro de ese itinerario que Dios me ha puesto, aún todavía no he podido determinar mis adicciones, ahora Cristo está conmigo en ella. ¿Y qué va a pasar si Cristo está conmigo? Dice, Él hará sus buenas obras en mí, en fin. Él cumplirá, en fin, para sus buenas obras, en su tiempo, ¿no? Y en la verdad, para ustedes, ¿qué significa ser libres? Siempre usan ese logo, ¿no? Libres de adicciones, libres de preocupaciones, así. Medita para que seas libre de tus preocupaciones. ¿Por qué ser libre? Ser libre en Cristo significa que ahora deseas más estar en la palabra y en el culto. Usa esa libertad para desear ¿qué? Más la palabra, más el culto. No hay otra cosa más. Entonces estás cambiando la prioridad de la vida de esa persona. Yo siempre digo, ¿dónde estás usando tú la libertad? ¿En lo carnal o en lo que es eterno? Los que no entienden el evangelio utilizarán este evangelio para lo carnal. Traen esa libertad como algo carnal. Pero los que de verdad conocen el evangelio utilizarán esta libertad que Cristo le dio para entrar más en el culto, más en la palabra. La clave no es tu fuerza, sino tu centro. Permanece donde Dios habla y verás cómo Él transforma tu historia en un mensaje de sanidad. Voy a escribirlo. Ahora, tu historia, ¿cómo qué? Mensaje para la sanidad verdadera. Entonces, todo lo que estamos pasando por es necesario. Porque si ustedes ven la historia del mundo, lo malo y lo bueno está todo escrito, ¿cierto? Hasta la peor persona que hizo eso en la historia está escrito. ¿Por qué? Porque es necesario que sepamos, ¿no? No solamente hay buenas cosas en la historia, el 90% de la historia son cosas malas. Y después viene a otro a dar la solución, pero este también es loco. Pero tu historia, que Dios ahora está contigo, todo será un mensaje para la sanidad verdadera, para tu campo y para las siguientes generaciones. Oremos. Dios, continuamente dando la fuerza espiritual, restaura la espiritualidad correcta para que podamos ser levantados como testigos tuyos, para que veamos el problema de la adicción es no como una raíz química, sino la necesidad de solo Cristo. Que podamos utilizar este campo de las adicciones para que podamos levantarnos y tener esa historia en nosotros para el mensaje de la sanidad verdadera. El campo de las adicciones son muchas. A veces lo vemos imposible. Pero dentro de tu palabra y dentro de tu visión que tú nos das, tú nos has dado la promesa que todas estas cosas serán para tus buenas obras. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es la solución de todos los problemas,
el gran amor de nuestro Padre Dios, la guía, la morada, la llenura del Espíritu Santo, sea sobre todos los obreros de Latinoamérica, los que están escuchando este mensaje el día de hoy, que se aferran a la visión que da la liberación y las respuestas para esta época, sean para ellos, con ellos, juntos eternamente. Amén.